quiero que vayamos al libro, a la carta de los Colosenses. Y va a ir esta predicación va a ir de la amistad. La amistad. La amistad cristiana, la verdadera amistad. No una amistad superficial. ¿Verdad? Hola hermano, Dios le bendiga, ha ido bien, todo bien, vale, adiós, hasta la semana que viene. No, sino una amistad más profunda. Y el propósito de compartiros esta palabra en esta tarde es para estimular al creyente a cultivar el buen trato con las personas, a cultivar buenas relaciones, también con nuestros amigos. Buenas relaciones. No ser bichos raros. No ser tajantes, porque entonces nunca vamos a poder mantener amistad. Jesús comía con las prostitutas, con los ladrones de impuestos. Se sentó a cenar con Zaqueo. Y aquellos religiosos fariseos le miraban y decían: miradle, va con fulanas, va con mengano. Él estaba entre el mundo, pero sin contagiarse con el mundo. Para llegar a personas. A veces queremos ser más papistas que el Papa, ¿verdad? Como se suele decir. Anoche mi esposa y yo estuvimos en una cena familiar. Y yo esta mañana tenía un pesar, digo, no sé, le he pedido perdón al Señor, porque es que me he sentido, no sé, celebrando un cumpleaños de mi sobrina. Y allí, pues, lo que hay en el mundo. Y tuvimos que hacer muchas veces de tripas corazón, como se suele decir, sabiendo en quién creemos y por qué estamos allí, por amor a ellos. No seamos bichos raros. Ah, esos no, ¿para qué? Si ya sabemos cómo son. Les estamos echando más leña a su propio fuego, para que acaben de arder cuando vayan al infierno. Tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios. Así que quiero comunicaros esto, ¿no? Estimularos para cultivar el buen trato y las buenas relaciones con las amistades. Que seamos capaces de aprender el ejemplo que yo quiero exponeros del apóstol San Pablo. Y que podamos discernir la importancia de reconocer las virtudes y las contribuciones de otros en el crecimiento del Evangelio.
discernamos la importancia que tiene y reconozcamos las virtudes de otros hermanos que tienen virtudes que quizás tú o yo no tenemos. El amor no es envidioso. Más objetivos. Que seamos capaces de mostrar agradecimiento a hermanos o hermanas que ayudan a otros y a mí mismo y a ti mismo te han ayudado o te ayudan. Agradecidos, sed agradecidos. Estos son los objetivos que quiero expresar para que quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Y los resultados que deseo para la iglesia y para ti que estás viendo y escuchando también, claro que sí. Cuando acabemos esta predicación, que pongamos en práctica las actitudes personales de cada uno para mejorar nuestras relaciones con nuestros hermanos y con nuestras hermanas en Cristo Jesús. Cada uno sabe a ciencia cierta de quién puede o quién podemos expresar gratitud a nuestros hermanos o hermanas. Y cada uno sabemos también de personas con quienes deseamos mejorar nuestra calidad de vida en coinonía, en hermandad. El propósito es estimular y estimularnos a todos nosotros, ¿verdad? Cultivando el buen trato, las buenas relaciones, también con nuestros amigos. Y la idea de todo esto es la amistad cristiana. Debe de ser cuidadosamente cultivada para que produzca buenos frutos. Una de las grandes bendiciones de la vida es tener al menos un amigo, una amiga. Sería bueno tener varios, pero por lo menos uno en quien uno pueda descargar sus ansiedades, sus anhelos, sus preocupaciones, compartir sus alegrías, sabiendo que es un buen amigo o una buena amiga, que no te van a apuñalar por la espalda. Es una de las grandes bendiciones de la vida, tener un buen amigo, porque a verlos los haylos, como dice el refrán. Pero un buen amigo. Y para tener un buen amigo o una buena amiga, no solamente va a depender de uno o de una, sino de una y del otro también. Yo puedo ser amigo, quiero ser amigo de, da igual, de Gabriel, por ejemplo. Pero no va a depender de mí. El 50% dependerá de mí, pero el otro 50% va a depender de la otra persona. Y es que la amistad es tan importante
la buena amistad y para llegar a ella, poder cultivarla, requiere, como una planta, abono muy a menudo. Mi esposa tiene plantas y a veces le ayudo a cavar y a trasplantarla, y ella compra unos abonos y unas tierras y se la echamos allí y la tapamos bien y lleva abonos. Hay que cuidar la planta para que crezca. Una buena amistad habrá que abonarla para que esa amistad tome forma. ¿Y qué vitaminas tiene que llevar? Un abono muy importante. En el mundo físico puede ser vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina A. En el mundo espiritual, un buen abono es el abono del amor. Para que crezca esa semilla de la amistad, abonar con amor del Señor. Y agua. Una planta sin agua no va a poder crecer. Se seca. Una buena amistad también se va a perder sin el agua de la vida. La podemos llamar el agua de la comprensión. Comprenderse, entenderse, comunicarse, hablarnos. Una buena amistad. A veces uno piensa, le voy a compartir esto a la hermana, y luego, uy, como le comparte esto al hermano, luego fulanito y menganito se van a enterar para la iglesia. Una buena amistad es la que uno comparte 100% con la persona y van a una. Si esto no hay en tu vida con la amistad que tú creas, ya no te digo que no sea tu amistad, pero hay que cultivarla más. Hay que comunicarse más. Hay que regarla más. Para que esa amistad sea una buena amistad. Yo en el trabajo siempre he trabajado, menos los últimos 15 o 20 años que trabajo por mi cuenta, pero en los talleres éramos muchos y allí nos veíamos más que con nuestras mujeres y decíamos, es mi amigo, pero al fin y al cabo todos nos dábamos cuenta que éramos amigos por conveniencia, porque estábamos obligados a vernos 8, 10 y 12 horas cada día allí, pero luego cada uno barría para su casa. No era una amistad verdadera, era una amistad interesada. Normalmente, ¿verdad? Hay que cuidar también, no solamente abonarla, no solamente regarla con la comprensión, con el entendimiento, también hay que cuidarla contra la cizaña de la envidia. Si tú pones una planta aquí en mitad del bosque ese que hay ahí enfrente, verás cómo van a empezar a crecer plantas alrededor y la van a empezar a liar, y si tú no quitas la cizaña que rodea a esa planta, va a acabar muriendo. Así también pasa con las buenas amistades. Hay que quitar de ellas las cizañas. Cizañas en el mundo espiritual de alguna manera le llamaremos envidias. No pueden haber envidias. Desea lo mejor para tu amigo, para tu amiga, para tu hermana. Alégrate.
Si Dios le ha concedido gloria al Señor y que Dios la multiplique y le multiplique mucho más, aunque yo no lo tenga, porque le amo al Señor y quiero lo mejor para su vida. Quitemos las cizañas de la envidia, de la incomprensión, las cizañas del orgullo. ¿Cuánto orgullo hay en las iglesias? Que si yo quiero ser pastor, que si yo quiero ser no sé qué, que si yo quiero ser no sé en cuánto, que si aquel es, pues nadie... No. Quita esas cizañas que no son de Dios y vienen a romper y ahogar una buena amistad. En la Biblia se mencionan muchos ejemplos. Ejemplos de amistades sinceras. Saben ustedes ya lo que es sincera, ¿verdad? En tiempos antiguos, los jarrones eran de barro, de arcilla, pintados. Y de alguna manera, en algún momento, al alfarero o al vendedor se le había caído y se había quebrado aquel jarrón o aquel botijo, lo que fuera. Y muy sutilmente lo volvían a pegar, o el quebrado le ponían como una masilla y lo pintaban del color. Y lo vendían. Y ya cuando las voces se corrían, porque uno llegaba con su jarrón no sé qué, no sé cuánto, y a lo mejor quizá ponerlo en la mesa, ¡crack!, se quebraba donde ya había sido quebrado, evidentemente, y se descubría. Y la gente, cuando iban a comprar, decían: deme un jarrón, pero por favor que sea sincera, ¿eh? No me lo dé encerado y pintado, que luego a la corta o a la larga sale el quebrado. Sincera, auténtico, de una sola pieza, que no se haya caído. Amistades sinceras, sin caras por detrás, sin hipocresías. Y vemos en la Biblia a un David y Jonatán. Se amaban de tal manera que el padre del rey Saúl quiso matar a aquel joven. Y Jonatán, el hijo del rey, advertía. Se quitó él de ser rey porque le tocaba ser rey al hijo cuando muriera el padre, y le cedió el puesto a su amigo David. Se amaban. Amistades sinceras. Ahí tienen en la Biblia también a una suegra y a la yerna. ¿Lo he dicho bien? No, siempre lo digo mal, por eso ya lo digo. La nuera. Donde tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Habían hecho unos lazos de amistad la suegra con la nuera, aunque había muerto el marido, el hijo de la madre había muerto, y la suegra dice: no te puedo dar más hijos, soy mayor, mi marido ha muerto, vete a tu pueblo. Donde tú vayas, yo iré contigo. Y Dios la bendice con voz. Y Dios bendice al rey David, siendo rey. Jesús y Lázaro, dice la Biblia, y se amaban. Y Jesús llora por la muerte de Lázaro. ¿Hasta qué punto se amaba Lázaro con Jesús y Jesús con Lázaro?
4 días. Hiede, huele mal. Y Jesús le plació y quiso resucitar a su amigo Lázaro. Entre vendas salió. Auténticos amigos. Josué y Moisés. Lo que Moisés decía, Josué obedecía. Josué sabía muy bien quién era Moisés. Y fue bendecido Josué. Tomó el palo para seguir adelante cuando entraron en la tierra prometida. Una amistad de años. Años hablando por el pueblo, años orando por el pueblo, años siendo fiel uno al otro. Buenas amistades. Pablo y Timoteo. Joven Timoteo, lucha como buen soldado de Jesucristo. Lo que aprendiste de tu abuela, Loida, sigue hacia adelante. Yo estoy contigo, te he enseñado, has aprendido, hay una amistad. Buenas amistades. Las buenas amistades hay que cultivarlas. Las buenas amistades se sufren juntos. Se comparten juntos. Se alegran juntos. Lloran juntos. Al menos que tengamos una buena amistad en esta tierra. La carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo a partir del versículo 7 hasta el versículo 11. Dice el apóstol San Pablo: el capítulo 5, fijaos con lo que yo he comentado a lo primero. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a los de afuera. No te dice que te apartes, que esto es mi agua, ¿verdad? En ese caso a nosotros no nos hubiera llegado el Evangelio. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano. Amado hermano de Pablo. Buena amistad. Y se amaban, pero es que además, fiel ministro. Fiel ministro. Y cuando una persona es fiel, y tenía más Tíquico, y consiervo mío en el Señor, los dos vamos a una, trabajando para el Señor. Buenas amistades tenía Pablo. Pero no solamente tenía esta, tenía más, ¿verdad? El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, porque es un amigo, es fiel, somos consiervos. Y le puedo mandar tranquilamente a vosotros, iglesia de Colosas.
Otra amistad buena que tenía Pablo. Onésimo. Bendito sea el Señor. Onésimo. ¿Cuántos conocen a Onésimo de aquí? ¿Cuántos? ¿No conocen a Onésimo? Onésimo tiene ya más de 2000 años en la Biblia y lo pueden encontrar en la carta a Filemón. Onésimo, que robaba a su siervo en la casa, que no quería saber nada del Señor, que coge la maleta y se va. Y hace fechoría seguro y lo cogen y lo meten en la cárcel. Y allí el Señor lo tenía todo preparado. No querías caldo en tu casa, pues toma doble. Aquí en la cárcel te van a predicar. Y lo meten en la cárcel y se encuentra con otro que estaba preso, con nada ni nada menos que un apóstol San Pablo. Y ahí se crían unos lazos de amistad con Onésimo y Pablo. Se convierte al Evangelio. Amado. Y no solamente quedan amados, sino que dice, y fiel. Fiel. Fiel a mí. Y fiel al Señor. Fiel hermano, que es uno de vosotros ahora. Todo lo que acá pasa, Él os lo hará saber. Pero Pablo tenía más de 2 amigos, No sé cuántos tienes tú. Yo podía contar los que tengo yo. Pero Pablo se delata aquí. Aristarco, mi compañero de prisiones, no me ha dejado solo ni un momento. Cuando yo he pringado, él ha pringado conmigo en la cárcel. Compañero de prisiones. Llorad con los que lloran y reír con los que ríen. A veces tenemos amigos de conveniencia, ¿verdad? Yo he sido hombre de bares y he tenido bares. Y aquí hay hermanos que me han conocido en el bar. Y tenía así de amigos. Y cuando cerraba el bar, un montón de amigos ahí esperándome. Para irnos de copas por ahí. Porque el Pepín pagaba, metía la mano en la caja y se embuchacaba todos los billetes que podía y más. Cóbrate la ronda, el cubata de aquel, el de aquel, el de aquel. Cuando dejé el bar, ni los buenos días. Vaya amigos. Amigos de conveniencia. Pero Aristarco no, ¿verdad? Compañero de prisiones. Y no por robar, ¿verdad? Sino por predicar el Evangelio. Él también dice, os saluda. Buenas amistades. Marcos, el sobrino de Bernabé. Un joven llamado Juan Marcos que posterior y escribirá los evangelios. El evangelio de Marcos. Un joven que en el primer viaje misionero ya hubieron problemas. Sobrino de Bernabé, el padre espiritual del apóstol San Pablo. Y Marcos no quiere ir en ese viaje por otras cosas que no voy a contar aquí ahora. Y se abstiene. Pablo, en el segundo viaje, Marcos quiere venir y Pablo dice, no, tú no vas a venir ahora, hermano, ahora cuídate.
Y su tío Bernabé dice, si no va mi sobrino, yo tampoco voy. No me quiero salir del tema. Pero 20 años después, el apóstol San Pablo llama a Juan Marcos. Y Marcos está con Pablo. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Él hablaba del Señor. Si fuere a vosotros, recibidle. Ya aprendido, ya madurado. Morirá como moriría yo por Cristo. Aún vamos. Hay más. Hay más, amigos de Pablo, del apóstol Pablo. Jesús, llamado el justo. Se cree que este Jesús, llamado el justo, cuando este Jesús supo del verdadero Jesús, ese nombre se le hizo muy grande para él en aquel tiempo reciente. Y se cambió el nombre por justo. Se cree. Son, ¿qué dice? Que son los únicos. No había más amigos en quien se pudiera confiar. Había muchos creyentes, había muchas iglesias, pero amigos, los únicos de la circuncisión, judíos, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo, me han ayudado. Os saluda también Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo del Señor, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Este es pata negra también. Ora por vosotros, iglesia de Colosas, para que estéis firmes en el Señor, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Y aquí está Epafras, fiel y verdadero siervo del Señor. Confío en Él y está conmigo. También Él os saluda. Porque de Epafras, de Él, doy testimonio yo. Doy la cara por Él. Que tiene gran solicitud por vosotros, iglesia de Colosas. Y también por la iglesia de la Odisea. Y también por los que están en Hierápolis. Sufren sus carnes los dolores vuestros. Y ora al Señor delante de mí cada día por vosotros. Otro amigo de Pablo, que blindó un montón y mucha gente lo pasa por alto. Yo también hubo un tiempo que lo pasé hasta que rebobiné y dije, los Hechos de los Apóstoles, ¿quién los ha escrito? Gran parte, Lucas, el médico. Él iba allí. Él estaba en el naufragio, él estaba con el Señor, con el apóstol San Pablo en todos los momentos críticos. Un amigo, de verdad. Lucas, el médico amado por mí. Le amo.
y Demas. En parte este es la oveja negra. Aquí en esta carta Demas estaba al lado de Pablo. Pero si leemos las Escrituras, veremos posteriori que dice, Demas me ha desamparado. Dejando. Este hombre tuvo, no sabemos cuál sería su fin. El médico amado. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. Saludad a Ninfas, que también es un amado mío y consiervo en el Señor. Y a la iglesia que está en su casa. Este hermano Ninfas era fiel. Había abierto su casa para el pueblo, para la ciudad. Tenía una iglesia en su casa montada. Y Pablo lo sabía. Y Pablo tenía conexión con este hermano Ninfas. Y en su casa hacían los cultos para el Señor. ¿Cuántos habían oído hablar de Ninfas? Como muchos de cucarachas, ¿no? Cucarachas cuando son pequeñitas se le llaman que están en estado ninfas. Este Ninfas era un siervo de Dios, que no le importó abrir las puertas de su casa en aquel tiempo donde los cristianos eran degollados y decir, aquí se va a predicar a Cristo y a este crucificado. Y tenía esa amistad con el apóstol San Pablo, que le manda salutaciones a Ninfas y a la iglesia que había en su casa. Aleluya. Versículo 17. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Versículo 18. La salutación de mi propia mano de Pablo. Él firma, pero no lo escribe. Se cree posiblemente que ya habría perdido visión. En aquel tiempo no habían gafas. Y alguien le escribía. Él firma. Me imagino que no habría. La gracia sea con vosotros. Son buenas amistades en las que para llegar ahí hay que tener roces, hay que trabajarlas, hay que cultivarlas. Si no hay el abono, el quitar la cizaña y todo lo que ya hemos dicho, difícilmente, por no decir imposible, se van a poder conseguir buenas amistades entre hermanos en la vida de los creyentes. La amistad cristiana se cultiva teniendo en cuenta lo que otros hacen. Epafras, versículos 12 y 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Un hombre de oración que oraba para que los colosenses estuviesen firmes, perfectos, completos. Un hombre que se preocupaba por la iglesia del Señor.
también por la de la Odisea, por la de Hierápolis, por la de Colosas. Y Lucas, el médico amado. Arquipo, dedicado a la obra del Señor. Se cree que pudiera ser hijo de Filemón, libros seculares. La amistad cristiana no oculta las necesidades personales. A veces uno pasa por problemas, y no voy a poner a nadie, me pongo yo de ejemplo, y dices, tengo un problemón que no veas. Y el diablo te dice, no lo vayas a decir, porque como lo digas, se va a enterar toda la iglesia. ¡Y qué bochorno! ¿Será porque quizá no tenemos amigos de verdad o amigas de verdad en quien podamos descargar nuestro problema? ¿Será porque no tenemos puesta la confianza en la iglesia del Señor? No lo sé por qué será, pero pasa. Nos quedamos con nuestros problemas, nos quedamos con nuestras historias y eso va criando raíces de amargura y cosas que si uno no las suelta, al final esto acaba mal. Y vemos a un apóstol San Pablo que estaba en la prisión y solicitaba el apóstol que oraran por él, por sus prisiones, por su mal tiempo, por su mal momento que estaba en la cárcel, porque pasaba frío. Tráeme el capote y los pergaminos, tráemelos para que pueda leer la escritura aquí. Siempre es el mismo modo. De ahora en adelante, mamá, lo dejaremos ahí fuera. Ya nos vamos a acordar. Así que Pablo, estando en prisiones y estando con necesidades, a él no le importaba decir, cuando vengas, tráeme mi capote, hace frío, llega el invierno, estoy en la cárcel. Orad por mí. Porque la oración del justo tiene poder, y Pablo lo sabe. Muchas cartas pide oración. Orad también por mí, para que el Señor me dé, para predicar el Evangelio. Orad por esto, por lo otro. La amistad cristiana no debe de ocultar necesidades personales. Tiene que haber alguna amiga, algún amigo, hermanos en Cristo, donde uno puede apoyarse. Tiene que haber algún pastor en quien podamos descargar. Como Pablo solicitaba, ¿verdad? Porque todos tenemos problemas. Yo cuando he tenido problemas he ido a mi pastor. Y he tenido una reunión con él y le he dicho, tengo este cacao y tengo esto, necesito, ¿a quién voy a ir? ¿Al mundo? ¿A mis amigos? ¿A mis hermanos que están igual o peor que yo? Uno siempre tiene que procurar ir a alguien que esté de alguna manera posicionado en un nivel superior espiritualmente. No vayamos a tirar marcha atrás porque entonces no tenemos mal. Y hay que abrirse. Y entonces viene el poder de Cristo, el poder de Dios en la oración. Y entonces se rompen cadenas y suceden cosas que el diablo no quiere que sucedan. Por eso muchas veces
uno se lo calla y se lo guarda, porque el enemigo no le interesa. Si no está vencido. Pablo da el ejemplo. Es refrescante leer con qué cuidado y con qué ternura el apóstol San Pablo se refiere a los hombres y a las mujeres que habían colaborado con él en el Evangelio. El gran apóstol San Pablo pone sumo cuidado en hablar de las virtudes de esas personas, porque son sus amigos y los ama. ¿Cuántas veces, en vez de hablar las virtudes, hablamos los defectos de hermanos y hermanas? Tenemos que decir, Señor, perdóname. Porque de 10, 8 son virtudes y 2 serán defectos. ¿Quién es perfecto en este mundo? Y vamos a poner el dedo en los 2 defectos y no gozarnos de las 8 virtudes. Un buen amigo mira las virtudes y si tiene algún defecto te lo dirá, o se lo diremos con amor. Y como aquel que te ama y te dice, mira, tómate un chicle, porque cuando hablas te tiras para atrás el aliento malo que tienes. A mí me lo han dicho. Y yo digo, tendrás que... Y luego pienso y digo, pero si me lo dice, es porque quiere mejor para mí. Otros lo pensarán y luego dirán, vaya pestazo que le echa a la boca y me criticarán, pero él me lo ha dicho, o ella, porque me ama. Y digo, gracias, lo voy a intentar. Un buen amigo. Las cosas que otro no te dice, el buen amigo te lo va a decir. Para tu bien. Así que miremos las cosas positivas. Qué refrescante es, ¿verdad? Mirar las cosas positivas de nuestras hermanas y hermanos y que nos miremos así. Un gran ejemplo que todos nosotros debiéramos de imitar, el apóstol San Pablo, hablando cosas positivas, todo lo que habla son flores de sus buenos amigos. ¿Qué pensamos? ¿Que estos no tendrían ninguna cosilla? Claro que las tenían, seguro, como nosotros, pero Pablo no las dice esas, dice las buenas. Defectos tendrán, claro que sí. ¿Cuánto necesitamos hacer resaltar las características positivas de nuestros hermanos y nuestras hermanas del Señor? Y esta es una manera excelente, mis hermanos y hermanas, de cultivar una buena amistad, si la deseamos, recíprocamente, y de promover una buena relación entre el pueblo del Señor. El apóstol Pablo siempre ponía sumo cuidado en expresar su agradecimiento hacia aquellos que habían contribuido de alguna manera en el crecimiento del Evangelio. Aquí hemos visto, ¿verdad? Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús llamado el Justo, Epafras. Epafras, que fue el evangelista que el Señor usó para la conversión de los creyentes en el valle del Lico. Es posible que Epafras fuese nativo de Colosas.
Pablo le describe como esclavo de Cristo, hombre de oración, siempre rogando encarecidamente por vosotros, y hombre de acción. Lucas, el médico amado, era un gentil, no era judío, y se unió al apóstol San Pablo en el segundo viaje misionero, posiblemente en Troas. Su ministerio de Lucas era médico, sería el médico personal de Pablo. El primer médico misionero que iban para arriba y para abajo, y el amado de Pablo, debido a sus servicios por el Señor. Y era escritor además. Escribió gran parte de los Hechos de los Apóstoles, sin el cual no se sabría muy poco acerca de la vida del apóstol Pablo. Y Demas, muy poco se sabe acerca de este Demas. Posiblemente cuando habla aquí de Demas ya estuviese dando señales de su debilidad en el Evangelio y la intención de abandonar al apóstol. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Que lo encuentre lo puede leer. Capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amado este mundo y se ha ido a Tesalónica. Presente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Demas me ha desamparado. Muy posiblemente ya el apóstol empezaba a discernir el comportamiento de este hermano. No habla demasiado, por no decir casi nada de él. Conclusión. Y acabo. Salutaciones finales. Una petición final del apóstol San Pablo. Una petición final de él. Acordaos de mis prisiones. Lo estoy pasando mal. Vosotros orad por mí. Y la epístola comienza con la misma palabra que termina. La gracia. La gracia del Señor Jesucristo en la vida de los creyentes. Porque es por gracia, hermano. Si tú estás aquí hoy es por gracia. Así de claro. Tú no has pagado nada. ¿Verdad? Cuando te regalan algo, Simón, ¿qué dices? Gracias, ¿no? Ahora, cuando tú pagas 100 euros por algo y te lo son 100, ¿a que no decimos gracias, gracias? No. Me podías haber puesto una rebaja. Pero cuando te regalan algo, dices gracias o muchas gracias, de verdad. Y nosotros, todos los que estamos aquí, somos salvos por gracia, porque alguien pagó por ti, por mí en la cruz del Calvario. La gracia del Señor Jesucristo. Empieza Pablo con una en la epístola igual que acaba, la gracia. Así que la vida del cristiano, mis hermanos, requiere una dependencia total de la gracia del Señor, desde el principio hasta el fin de nuestra vida. Dependemos de Él. Y mejor es andar con buenas amistades de verdad, como Saúl, como David y Jonatán, como Noemí y Ruth, como Pablo y Timoteo. Amistades de verdad. Intentemos detenerlas, porque es bueno. Y la vida cristiana y el camino hacia la eternidad se nos va a hacer más sencillo, compartiendo
nuestras alegrías y nuestras penas con otros hermanas o hermanos verdaderamente. Muy bien, pues hasta aquí lo que quería compartiros con vosotros. ¿Por qué nos ponemos en pie los que puedan? Tú, Diego, ni te muevas, ¿verdad? Y cantamos una canción antes de acabar, sin antes